Bien, chicos, el día de hoy vamos a ingresar a la otra parte de esta teoría de los números racionales, que son los números decimales, ¿no? Eh, los números decimales no son otra cosa que la expresión lineal de una fracción, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo esta fracción impropia de 73 octavos y yo lo divido, voy a obtener este decimal que está acá, ¿no? ¿Sí? Igual manera con 5/27, si es que yo lo divido, voy a obtener este decimal que está acá. Este decimal, este número decimal, se llama decimal porque estas fracciones están en la base 10. Pero también existen fracciones en otro sistema, ¿no? Y ya el número no se llama decimal, se va a llamar número aval. O sea, en general se llama número aval. Dependiendo de la base, en este caso, como la base es 10, se llama decimal. Pero si la base fuera 6, se llama número hexaval. Si la base es 3, se, se llama base número ternaval, ¿no? ¿Sí? Entonces, dependiendo la base o el sistema donde esté escrito el número decimal, pues tiene un nombre, ¿no es cierto? De manera general son números avales. Pero nosotros vamos a empezar estudiando los números decimales porque es el sistema donde nosotros nos movemos, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, dependiendo la división de estos dos numeritos que están aquí, que son el numerador y el denominador de la fracción, voy a obtener números diferentes. Todo número decimal tiene dos partes. La parte entera, que no nos interesa, y la parte decimal, que es la que vamos a estudiar, ¿no? Todo número decimal tiene dos partes. La parte entera, que es de la coma hacia el lado izquierdo, la parte entera, y la otra parte que está aquí, que es la parte decimal. La parte decimal. Nosotros, el estudio que vamos a centrarnos en esta parte, no en la que está acá, sino en esta parte que está aquí, ¿cierto? Ahora, dependiendo de lo que salga en esta división, el número puede tener una cantidad fija de decimales o una cantidad infinita de decimales, ¿no? Si es fija, entonces podríamos decir que este decimal es exacto, pues ahí acaba, ¿no? En cambio, si no tiene fin, es infinito, diremos que este número decimal es infinito o inexacto, ¿no? No tiene una cantidad, no se puede determinar cuántas cifras tiene, ¿no? ¿Está bien? Ahora, todos estos números, al igual que los números enteros, yo lo puedo pasar a cualquier sistema, los números decimales también se pueden expresar en otros sistemas diferentes de 10, ¿no? Y cuando uno los expresa en otros sistemas es donde aparecen los números avales, que ya les expliqué anteriormente. Por ejemplo, ¿no? Si yo expreso el 9,125 milésimos, no, milésimos, en el sistema de base 6, me va a salir este decimal que está aquí. Ya más adelante se te va a explicar cómo convertir esto a la base 6. Sobre todo los decimales, porque la parte entera tú sabes cómo se convierte, ¿sí o no? ¿Sí? Sobre todo la parte decimal. Y si yo convierto este número decimal a la base 3, sale el 0,0123 en la base 3, ¿no? Que se llama número ternaval. ¿Está bien? Entonces, dependiendo qué tipo de decimal tengo, los números decimales se clasifican en dos grupos, los números decimales exactos y los números decimales inexactos o ilimitados. De estos ilimitados tengo dos, los periódicos puros y los periódicos mixtos, ¿no? Para poder entenderlo mejor, vamos a estudiar cada uno por separado con las propiedades que tiene para que lo vayan conociendo y trabajen en la resolución de problemas. ¿Sí? ¿Cómo saber cuándo una fracción me va a originar un decimal exacto? O sea, sin que yo tenga necesidad de dividirlo, ¿no? Porque tendría que dividir para saber cuántas cifras tiene, qué cifras son, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pero ¿cómo saber si un número de una fracción origina un número decimal o no lo va a originar? Exacto, ¿no? Dice, una fracción irreductible genera un número decimal exacto cuando el denominador tenga como únicos divisores primos al 2 o al 5 o a ambos. Es decir, los factores primos de la base 10, ¿no? Por ejemplo,
A ver, acá tengo 4 fracciones. Para indicar lo que te acabo de explicar, tienen que ser irreductibles, ¿no es cierto? Ya, tú observas que son irreductibles, ¿está bien? Entonces, ¿cómo saber qué tipo de decimal me va a originar? Solamente hay que ver el denominador, ¿sí o no? En este caso, su denominador, ¿quién es? Es el 4. Y si yo lo descompongo, su descomposición es 2 al cuadrado, ¿no? Entonces puedo decir que este 3/4 me va a originar un número decimal exacto. ¿Por qué? Porque para que cuando su denominador contiene solamente el factor primo 2 o solamente el factor primo 5 o a ambos nada más, en ese caso va a originar un número decimal exacto. ¿Sí? ¿No? Por eso si es que yo lo divido sale 0,75. Mire, y es exacto. ¿No? Eh, en el 3/8, como el 5/8, como ya es irreductible, analizo su denominador, lo descompongo y sale 2 al cubo. Y eso, como solamente contiene el factor primo 2, puedo decir que el 5/8 me va a originar un número decimal exacto, ¿no? Acá está. De igual manera, 7 sobre 625. Si yo descompongo al 625, su descomposición canónica es 5 a la 4, ¿no? Entonces, como contiene solamente al factor 5, yo puedo decir que esta fracción me va a originar a un decimal exacto. Y por último, 9 sobre 250 también es irreductible, no se puede extraer nada. Entonces analizo su denominador, que es 250, y observo que su descomposición canónica es 2 por 5 al cubo. Y tiene como únicos factores primos al 2 y al 5. Entonces quiere decir que esta fracción también me va a originar un decimal exacto. ¿Está bien? Conclusión. Cuando una fracción irreductible genera un decimal exacto, cuando su denominador contiene como únicos factores primos al 2, al 5 o a ambos. ¿Está bien? ¿Qué más me puede dar esta descomposición que yo hago? A cual costadito se ha colocado los números decimales, que son resultados de dividir cada elemento de la fracción, para que observen lo siguiente. Este número decimal tiene 2 cifras decimales. 2 cifras decimales. Y observa que el exponente aquí es 2, mira, ve. Y de acá tiene 3 cifras decimales. Y el exponente de la descomposición canónica es 3, mira, ve. Este número tiene 4 cifras decimales. Y el exponente de su descomposición canónica de su denominador es 4, mira, ve. Bueno, ahí se puede observar porque solamente tienen un factor primo. Pero ¿qué pasa si tienen 2? Entonces yo observo que acá tiene 3 cifras decimales. Y observo que el mayor exponente es 3, es 1. Por lo tanto, tiene 3 cifras decimales. ¿Cómo saber cuántas cifras decimales va a originar esa fracción? Tengo que ver solamente el mayor exponente de su descomposición canónica, o sea, del 2 o del 5. El mayor exponente me va a indicar cuántas cifras tiene ese número decimal. ¿Está bien? Acá está explicado como una nota. El número de cifras de la parte decimal es igual al mayor exponente del factor 2 o 5 que contiene el denominador de la fracción irreductible. ¿Está bien? Ahora vamos a preguntar si me han estado prestando atención. A ver. Álvarez. Dígame. A ver, Álvarez. Vamos a suponer que yo tenga la siguiente fracción. Sí, tengo la siguiente fracción. A ver, 7 sobre, a ver, vamos a poner 640. A ver, Álvarez, ¿qué tipo de... ¿Cómo saber si esta fracción me va a generar un número decimal exacto o no? ¿Qué tengo que hacer? Ah, su, el denominador. No, Primero tengo que verificar que sea irreductible. sí.
Ya, ¿es irreductible o no? ¿Cómo saber si es irreductible? Elvis, ¿cómo saber si es irreductible o no? Hay que descomponer su denominador, que es 640. ¿Cuál es su descomposición del 640? Es 2 a la 7 por 5, ¿no? ¿Está bien? Sí, Ya. Entonces, yo veo que él tiene factores 2 y 5, no tiene factor 7, por lo tanto es irreductible. O sea, no se va a poder simplificar nada con él, ¿no es cierto? Ya es irreductible. ¿Qué más? Ya lo descompuse. ¿Y me va a originar un número decimal exacto o no? Davis, no, que sí, esa fracción me va a originar un número decimal exacto, ¿sí o no? no sé, ¿Cómo? lo que sí, No te escucho. sí, por favor, Sí, ya. ¿Y sí, por qué? ¿Cómo sabes que va a originar un decimal exacto? porque tiene la descomposición del denominador, tiene al 2 y al 2 o el 5 vamos, Ya, listo. Entonces me va a salir un número 0, ¿con cuántas cifras decimales? con 7, Con 7 cifras decimales. No sé, más o menos tendré esta forma. A, B, C, D, E, F, G. Así va a tener ese decimal, ¿no? Entonces, para saber si una fracción origina un decimal exacto, solamente hay que analizar su denominador. Si este denominador tiene factor 2 y 5 o cualquiera de ellos solo, entonces va a originar un decimal exacto. ¿Con cuántas cifras decimales? El mayor exponente, pues, ¿no es cierto? De esa manera se puede saber todo sin necesidad de dividir. Salvo que me digan, pues, suma las cifras, qué sé yo, ¿no? Y ya pues, tengo que saber qué cifras tienen, ¿no es cierto? Listo. Su fracción generatriz. ¿A qué se llama fracción generatriz? Fracción generatriz se le llama la fracción irreductible que genera el decimal. La fracción irreductible, en este caso la fracción generatriz de 0,75 es 3 cuartos, porque este es irreductible. La fracción generatriz de 0,625 es 5 octavos, ¿no? Porque es irreductible. La fracción generatriz es la fracción irreductible que origina el decimal. ¿Cómo se obtiene? Si yo tengo el número decimal, ¿no? Con K cifras, se coloca toda la parte decimal y abajo se coloca el 1 seguido con un montón de ceros, igual a la cantidad de cifras que tiene el decimal, ¿no? Por ejemplo, ¿quién será la fracción generatriz de 0,125? Se coloca la parte decimal y abajo coloco el 1 con 3 ceros. ¿Por qué 3 ceros? Porque tiene 3 cifras. Lo simplifico, un octavo. Esta es la fracción generatriz del 0,125. Del 0,45 se coloca la parte decimal, abajo 100, ¿no? Se simplifica, sale 9 veinteavos. Este de acá es la fracción generatriz del 0,45. Igual con él, ¿no? En este caso, como tiene parte entera, se coloca todo, la parte entera con la parte decimal junto, solamente en este caso, y se coloca sobre el 1 con 2 ceros. ¿Por qué 2 ceros? Porque tiene 2 cifras decimales, ¿no? Se simplifica y se obtiene esto, y esta es su fracción generatriz. En el caso de estar en otro sistema, se hace lo mismo, ¿no? Si yo tengo un número decimal exacto, en este caso ternaval exacto, ¿no? Coloco la parte decimal, que es 0,12, pero el 0 delante no tiene sentido, por eso que acá no lo ves, sería 1,12 en base 3, y abajo se coloca el 1 con 3 cifras 0, con 3 cifras 0, pero en base 3. Se hace lo mismo, pero le colocas la base nomás, ¿no? Lo mismo. Y ya trabaja en esa base, ¿no? Se supone que tiene que trabajar en esa base. ¿Está bien? Entonces, así se halla la fracción generatriz de un número decimal exacto. ¿Está bien? Los números decimales inexactos. De los inexactos tenemos los periódicos puros y los periódicos mixtos. ¿Sí? Los periódicos puros son decimales donde a partir de la coma aparece un grupo de números que se repite infinitamente, como en este caso 63, 63, 63, y así sucesivamente nunca acaba, ¿no?
O igual acá, si yo divido 5 entre 33, me sale 0,15, 15, 15, 15, 15, 15, nunca acá, ¿no? En este caso, el periodo tiene dos cifras, ¿no? Para indicar de que esto se repite, se utiliza esta simbología, ¿no? Con un pequeño arco encima. Esto indica que el 63 es el periodo o la parte que se repite, ¿no? Este periodo tiene dos cifras. Este periodo también tiene dos cifras. El periodo puede tener una cifra, dos cifras, tres cifras, cuatro, cinco, depende qué tipo de decimal estoy transformando de la fracción, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo saber si una fracción irreductible me genera un decimal periódico puro? Para saber que una fracción te va a generar un periódico puro, igual, ¿no? Primero verificas que sea irreductible, después descompones el denominador, y si este denominador contiene factores que no sean 2 ni 5, va a originar un periódico puro, ¿no? Si su denominador tiene factores primos que no sean ni 2 ni 5, te va a generar un periódico puro. ¿Está bien? Por ejemplo, yo tengo el siguiente numeral, 5, con la siguiente fracción, sobre 3 al cuadrado por 7. O sea, en otras palabras, 5 sobre 63, ¿no? Si yo divido 5 entre 63, ¿cuánto sale? A ver, ¿quién divide, por favor, y me dicta? 0,0793. 0, 7, 9, 936. 936, a ver, 9, 936, 9, 936, ¿qué más? 507. Sí, y otra vez se repite el 07, este es el periodo, ¿no? Entonces, yo observo de que esto de acá no contiene ni el 2 ni el 5, además es irreductible, y como no contiene el 2 ni el 5, me va a generar precisamente este número decimal que está aquí. Un periódico puro, ¿no es cierto? ¿Sí? Así se puede reconocer cuando una fracción te va a generar un periódico puro. Cuando su denominador no contiene ni al 2 ni al 5. Ahora, ¿cómo saber cuántas cifras tiene? ¿No? ¿Cuántas cifras tiene? Bien, en el caso del 11, ese no se puede descomponer porque es primo, ¿sí o no? Para saber cuántas cifras te va a originar en el periodo, tienes que usar esta tablita que está acá. Que se llama la tabla de los 9. Yo lo he construido hasta acá. Se puede seguir construyendo, ¿no? Pero a veces no es necesario porque después se te va a explicar un método para poder hallar lo que yo te estoy pidiendo acá. Bueno, ¿cómo saber cuántas cifras decimales va a originar? Tienes que ver dónde está contenido el 11 por primera vez en esta tabla. ¿Dónde está contenido por primera vez? ¿En el 9, en el 99, en el 999? ¿En cuál de estos números está contenido por primera vez? Está aquí. Ahí está el 11. Acá está contenido por primera vez. Entonces, como está contenido en el 99, quiere decir que tu periodo va a tener dos cifras. Acá están, dos cifras. ¿Sí? Acá, descompongo el 33, ya es irreductible, lo descompongo, ahí está. Quiero saber cuántas cifras va a tener su periodo, tengo que ver dónde está contenido por primera vez el 3 por el 11. Y observo acá, aquí no está, aquí está el 3, y acá está el 11, y acá está contenido por primera vez, en el 99. Por lo tanto, mi periodo va a tener dos cifras. Acá están, dos cifras. En el siguiente, es irreductible, lo descompongo, y observo 3 al cuadrado por 7. ¿Dónde está contenido por primera vez al 3 al cuadrado por 7? Aquí no está, aquí no está, no está, no está, no está, no está. Aquí está. Acá está 3 al cuadrado incluido y acá está el 7. ¿Y dónde está contenido este numerito que está acá? Está contenido este número de 6 cifras 9. Eso quiere decir que mi periodo va a tener 6 cifras. Acá está 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Está bien? Listo. Vamos a ver si me han entendido. Edwin. Diga. A ver. La siguiente fracción, ¿cuántas cifras periódicas me va a originar? A ver, tengo 6 sobre 41. 41 pues 7 por... No, es 7. Tienes primos, ¿no, profe?
Ah, claro, 41 es primo. Vale. ¿Cuántas cifras decimales va a tener su periodo? Mm, ¿Me estás dividiendo? no, todavía no. Solamente hay que ver. Esto no se puede descomponer, ya está descompuesto ya. ¿Dónde está contenido el 41 en esta tabla por primera vez? ¿Dónde está contenido el 41? Edwin, ¿dónde está contenido el 41 por primera vez aquí? En la del 90. ¿En la cual? En la del... Aquí. Ah, sí, sí, sí. Ahí está. Está acá. Por primera vez. Tiene Vale. 5 9. Por lo tanto, su periodo va a tener 5 cifras. X, Y, Z, W, T. El periodo va a tener esta forma, ¿no? Entonces, Ok. para saber cuántas cifras periódicas va a tener el periodo, hay que ver dónde está contenido el denominador por primera vez, ¿no? Y para que tú lo observes, pues tiene que estar descompuesto, porque acá están los factores primos, ¿no es cierto? Están descompuestos, pues. ¿Sí? Entonces, así se puede saber cuántas cifras te va a originar, ¿no? Una fracción cuando te origina un número periódico puro para saber cuántas cifras va a tener el periodo. ¿Está bien? ¿Cómo se halla la fracción generatriz de un número periódico puro? Se coloca la parte periódica y abajo se colocan tantos 9 como cifras tenga el periodo, ¿no? ¿Cómo lo transformo? Se coloca el periodo y abajo coloco 2 9 porque ese periodo tiene 2 cifras. Si yo tuviera un número periódico así, puro, ¿cuál será su fracción generatriz? 2 sobre 9.999. ¿Por qué 4? Porque el periodo tiene 4 cifras, ¿no es cierto? ¿Sí? Pregunta, ¿y por qué sobre 9? Porque nuestro sistema es de base 10. Y en este caso se coloca la máxima cifra, ¿no? ¿Qué pasaría si yo tuviera un número periódico puro de esta forma? ¿Cómo sería? A ver, Silva, ¿cómo lo transforma a su fracción generatriz? ¿Qué haría? 35 en base 7 ¿No? sobre 12 en base 7. ¿12? No, pero no, sobre ¿Cuál es la máxima cifra en el sistema de base 7? 6. Sería 6, 6, 6, 6 en la base 7, ¿no? Así convertiríamos este número, ¿no? Heptaval a su fracción generatriz. O sea, hace lo mismo, lo único que tienes que tener en cuenta es relacionar las bases, pues, ¿no es cierto? ¿No? Así como en la anterior, no se colocaba sobre 100, 1000 de esos, porque la base es 10, es una potencia del 10. En el caso de otros sistemas se hace lo mismo, pero se le pone la base, ¿no? Acá también se hace lo mismo, pero se le pone la base, ¿no? La máxima cifra. ¿Está bien? Entonces acá lo tenemos de manera general, ¿no? Si yo tengo un número periódico cuyo periodo tiene K cifras, entonces se coloca el periodo en la parte superior, acá está el periodo, y abajo se colocan K 9, K cifras 9, ¿no es cierto? Eso depende de la cantidad de cifras del periodo. Y de manera general, para los números avales, si yo tengo un número aval en base n, ¿no? Con una cantidad de cifras, vamos a ponerle K cifras. K cifras. Entonces, para transformar la fracción generatriz, se escribe el periodo, toda la parte periódica en la misma base del sistema, se supone, y abajo se colocan las cifras máximas, tantas cifras como cifras tenga el periodo. ¿Sí? ¿Está bien?
Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? En la base 10, el periodo y la cifra máxima. Una cifra máxima. En la base 10, el periodo y dos cifras 9, porque tiene dos cifras. En la base 10, el periodo tiene tres cifras, tres 9. En la base 8, el periodo en base 8 y la cifra máxima en base 8. ¿No? ¿Está bien? Los números decimales periódicos mixtos. Los periódicos mixtos, a diferencia de los periódicos puros, tienen esta característica, ¿no? El periodo no empieza después de la coma, empieza después de un grupo que no se repite, que en este caso después del 1, ¿sí? En el siguiente, ustedes ven que el 81 se repite, pero después del 6. En el siguiente, el 72 se repite, pero después del 07. ¿Sí o no? Acá está mal, ¿no? Miren, le falta el 07. Le falta un 0. Así tiene que ser. ¿Está bien? Entonces, se puede escribir así o así. Generalmente utilizamos esta forma abreviada para no escribir muchos decimales, ¿no es cierto? Pero sobreentiende que es lo mismo. ¿Está bien? ¿Cómo saber si una fracción irreductible te genera un número decimal mixto? Es cuando su denominador, al momento de descomponer, tiene la mezcla de los dos anteriores. Quiere decir que tiene factor 2 o 5 y además otros, ¿no? Por ejemplo, si yo descompongo el 6, mira, aparece el 2 y aparece el 3, que no es ni 2 ni 5. Entonces, esto me está indicando que el decimal que me va a salir es periódico mixto. Aquí el 44. Si yo lo descompongo, sale 2 al cuadrado por 11. De igual manera, mira, aparece el 2 y aparece otro factor que no es ni 2 ni 5. Igual acá, el 220, aparece el 2, aparece el 5, pero también aparece el 11. ¿No? El 2 y el 5 y el 11. Así uno reconoce que el decimal que va a salir es periódico mixto. Para la cantidad de cifras en la parte no periódica y en la parte periódica, porque acá aparece la parte no periódica, esta es la parte no periódica, y esta es la parte periódica. Para saber cuántas cifras te va a dar la parte periódica, aplica el criterio de los exactos, o sea, el mayor exponente del 2 o el 5. ¿Sí? Por ejemplo, aquí, como aparece solamente el 2, tiene un exponente 1. Por lo tanto, aparece solamente una cifra decimal en la parte no periódica. Mira. Y el 3, que es el otro factor que no es ni 2 ni 5, ¿dónde está contenido por primera vez en la tabla de los 9? En el 9. O sea que el periodo tendrá solamente una cifra, ¿no es cierto? ¿Sí? En el siguiente que está acá. Como solamente está el 2, el mayor exponente es 2, de ese 2, ¿no es cierto? Por lo tanto, mira, la parte no periódica debe tener dos cifras decimales. Uy, ¿qué pasó acá? Esto está mal. La parte no periódica debe tener 2. A ver, dividan 3 entre 44. ¿Cuánto sale, por favor? Está mal eso. Es 0,068. Ya ves, es 0,06. Acá falta un 0. Acá le colocamos el 0. Ya ves, por eso uno se da cuenta. ¿Te das cuenta? Entonces, este 2 me está indicando la cantidad de cifras de la parte no periódica, ¿no? Tiene dos cifras. Y en la otra parte, en este caso el 11, tengo que ver dónde está contenido en la cifra en la tabla de los 9. Esto está contenido en el 99. Quiere decir que su periodo va a tener dos cifras. Acá están. ¿No? Igual aquí. El 2 y el 5 me va a originar la parte no periódica. ¿Cuántas cifras va a tener esa parte no periódica? El mayor exponente, que en este caso es 2. Entonces, la parte no periódica va a tener dos cifras. Acá está, ¿no? Es 0,7 por si acaso, ¿no? Es 0,7. Es 0,0772. Así debe estar escrito. Y ahí están las dos cifras, ¿no? Aquí están las dos cifras. ¿No? Este exponente que está acá me va a originar precisamente esto que está aquí.
¿no? Y las cifras de la parte periódica me lo originan los factores primos que no son ni 2 ni 5, o sea, en este caso el 11 es más. Como él está contenido en el 99, quiere decir que el periodo va a tener 2 cifras. Ahí. ¿No? Se ve la otra parte, todos los factores que no son ni 2 ni 5, dónde están contenidos se busca y ya, bueno, ¿no? Ahí está. Entonces, es una mezcla de los dos casos anteriores, ¿no? Acá está como nota para que se recuerden, ¿no? Para determinar el número de cifras de la parte no periódica, se considera el criterio decimal exacto. Y para la parte periódica, se considera el criterio decimal periódico puro. O sea, se mezclan los dos casos anteriores. ¿Cómo sería la fracción generatriz de un número decimal periódico mixto? Esta es la parte no periódica, esta es la parte periódica. Se coloca la parte periódica seguida de un periodo. Acá está, mira, todo junto. La parte no periódica seguida de un periodo. Se le quita la parte no periódica. La parte no periódica. Y abajo se colocan 9 por el periodo. Ustedes saben que se colocan 9 por la parte periódica y ceros por la parte no periódica, ¿no? En este caso tiene 3 cifras, 3 9. Tiene 2 cifras, 2 ceros. Y bueno, se efectúa y sale la parte final, ¿no? A ver, puedo decir, quiero transformar la fracción generatriz en número 0, 4, 3, 2. Así. ¿Cómo sería? A ver. Dice que debo colocar la parte no periódica, seguido de un periodo. Le quito la parte periódica y lo divido entre 2 9 porque el periodo tiene 2 cifras y 2 ceros porque la parte no periódica tiene 2 cifras. Este cero no tiene sentido. Este cero no tiene sentido. Que me queda 428 sobre 9.900. Y bueno, lo simplifico mitad, mitad, cuarta y todo lo demás y regreso, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, así se transforma un decimal periódico mixto a fracción. Lo reduzco y encuentro su fracción generatriz, ¿no? De manera general, en los números avales, se hace lo mismo, ¿no? En este caso, a ver, vamos a suponer que la parte no periódica sea todo esto, y la parte periódica sea esto, que está ahí, ¿no? Entonces, a ver, acá le ponemos K cifras. Y acá le ponemos T cifras. Entonces, para hallar su fracción generatriz, se coloca la parte no periódica seguida del periodo en base n. Se le quita la parte no periódica. Aquí está toda la parte no periódica. Se colocan 9 por la parte periódica. ¿Cuántas cifras tiene la parte periódica? Tiene 3 T cifras. Tengo que colocar T9, ¿no? Tengo que colocar T9 acá. T9. Y la cantidad de ceros va a depender de la cantidad de cifras de la parte no periódica. Como la parte no periódica tiene K cifras, tengo que poner K ceros. Acá tendré que colocar K ceros. Y ya está, ¿no? Todo en el sistema que se te indica, ¿no? Todo en el sistema que se te indica. Oye, acá hay un error. Ya me di cuenta dónde está el error. A ver, ¿dónde está el error? ¿Quién me dice? En el 9, En el 9, pero acá no debe 9, ¿no? ¿Qué se debe colocar ahí? n-1. La máxima cifra, ¿no es cierto? Entonces, ya yo le hago la corrección en esa parte para que quede el material para ustedes, ¿ya? Listo, chicos. Entonces, hasta aquí llega la clase de hoy. La próxima semana empezamos con algunos problemas y después continuamos con nuestra parte teórica. Es bien extenso la teoría de esta parte del estudio de los números racionales, ¿no? Es más, vayan repasando la parte de el estudio de los divisores porque vamos a aplicar algunas cosas de esa parte todavía, ¿no? Como el indicador de Euler, por ejemplo, ¿no? Repásenlo porque por acá lo vamos a utilizar para poder resolver algunos problemas. ¿Está bien? Listo. ¿Alguna pregunta? Ninguna pregunta.
Listo, entonces si no hay ninguna pregunta, nos estamos viendo hasta la próxima semana. Recuerden que mañana no hay clases, descansen, tienen descanso viernes, sábado, domingo, ¿sí? Y los que van a participar mañana, pues seguramente les va a llegar un comunicado para que sepan a qué hora tienen que estar en el instituto. ¿Está bien? Listo, chicos, nos vemos. Cuídense hasta la próxima semana y con los que vienen mañana nos vemos. Bye.